Bienvenidos a nuestro resumen semanal de qué pasó en inmigración norteamericana la última semana. Esta semana estuvo algo movida, no como las 2 semanas anteriores que todo se mantuvo igual. En esta semana tuvimos, por ejemplo, el anuncio de Gobernación de México de que todas las personas procedentes de los 4 países que se les ha permitido aplicar por el valor humanitario podían transitar sin problema por México siempre y cuando pudieran demostrar que tuvieran una cita con CBP One ya hecha para un día específico y una hora. O sea, no para todo el mundo, sino para aquellos que ya tenían una cita, lo cual tiene lógica porque significa que ya están en proceso de abandonar el país. Hicimos un trabajo sobre esto e incluso le pusimos en la página nuestra de Facebook, te lo dijo Enrique, el documento por si querían imprimirlo. Lo otro que pasó esta semana, interesante, hicimos un trabajo también sobre eso, fue que nos sucedió una cosa interesante. Tuvimos una madre con una hija que habían entrado por la frontera hace más de un año con I-220A, las cuales habían aplicado un caso único, por supuesto, madre e hija menor, por el asilo, tenía su permiso de trabajo, estaba todo en regla y esperando, y resulta que la hija, al cumplir la mayoría de edad, le mandaron una cita para la corte. O sea, la madre no la pusieron en corte, pero la hija, que se convirtió de menor en mayor de edad, la pusieron en corte. Entonces, el trabajo nuestro, lo que estábamos recomendando es que en este caso, ojo con eso, no pueden enviar, por supuesto, la copia de lo que ya usted archivó con inmigración anteriormente, sino que tiene que preparar un caso nuevo, porque la copia de lo que usted archivó estaba a nombre de la madre y dentro derivado la hija. En este caso la madre no está en corte, pero la hija sí. Por lo tanto, ya pasa a un caso diferente. Tiene que volver a hacer un asilo a nombre del menor que se convirtió en adulto y presentarlo. Otra de las cosas que tocamos esta semana fue que Inmigración terminó la flexibilidad que tenía sobre algunos temas, como que si usted presenta una aplicación dentro del país y necesitan que Inmigración le contacta a través del correo para que envíe más evidencias que faltaron o que aclare algunas que envió, o en algunos casos son que documentos que faltaron o que fotocopias que estaban claras o que faltó la traducción, y ellos habían dado una flexibilidad con los plazos para entregarla porque venía desde cuando la pandemia, que se suponía que la pandemia había hecho que las cosas se fueran más lentas de conseguir los documentos y ese tipo de cosas, y por lo tanto se había dado una flexibilidad en entregar y se podía entregar después de los plazos que Inmigración daba. Ya quedó terminantemente cerrado esa posibilidad, y ahora si usted recibe una carta con una fecha tope para entregar más evidencia, si hay ellos le dicen intención de denegar el caso, si no envía una respuesta a tiempo o si no envía el documento que le pidieron, ya eso quedó completo y por lo tanto tiene que hacerlo en el plazo en que Inmigración se lo pide. No va a haber más plazos, no va a haber más extensiones. Lo otro, que fue una de las cosas más importantes de la semana, fue que ya se establecieron las fechas principales para los argumentos en el caso que se está siguiendo del juicio contra el parol humanitario. O sea, tenemos que varias fechas. Es importante que anoten esto porque ya las personas empezaron a preocuparse, y las fechas son las siguientes. Por ejemplo, los demandados, o sea, el gobierno tiene hasta ahora, hasta el 12 de mayo, para presentar sus argumentos que apoyen por qué el programa es legal y legítimo. Una semana después, los demandados, o sea, los 20 estados que presentaron la petición de que se parara el parol, tienen entonces para refutar los argumentos que presenta el gobierno, y después, el 12 de junio a la 1 de la tarde, va a haber una audiencia preliminar entre las partes, y el juez
No va a haber jurado, por lo tanto es un caso que se va a resolver entre la demandado, demandante y juez, y el 13 de junio, o sea, al otro día, entonces si no hay un acuerdo, si no hay una decisión, a las 9 de la mañana en Victoria, Texas, va a comenzar el juicio. Ahora que nosotros prevemos esto, muchas personas piensan que quizás se pare el parol, otras piensan que quizás se detenga durante el tiempo del juicio hasta que se tome una decisión. La recomendación nuestra es la misma de siempre. Olvídense de las fechas, sigan aplicando, no apliquen doble, no se desesperen y lo que vaya a pasar sucederá. Por lo pronto todo sigue igual, es una buena noticia porque ya se extiende hasta mayo, que antes habíamos hablado de abril, y ya tiene fechas exactas, se extiende hasta ahora. No hay ningún cambio, no quiere decir que mañana no haya, pero por lo pronto todo sigue igual. Sigan aplicando, no se vayan a llevar por el cuento los famosos 90 días, que si no ha pasado, que si no han recibido una respuesta positiva en 90 días, vuelven a aplicar. Eso es falso. No se les ocurre aplicar doble. Y lo último que pasó ya a final de la semana, el viernes, fue en la madrugada que el presidente norteamericano de visita en Canadá, junto con el primer ministro de Canadá, Trudeau, decidieron, de acuerdo mutuo, cerrar la frontera norte. Técnicamente la frontera siempre tiene su puesto fronterizo, pero era bastante vulnerable porque no hay una incidencia grande tanto de personas que traspasan ilegalmente para Canadá o para Estados Unidos. Pero evidentemente en los últimos años, en los últimos tiempos, meses, sí, en los últimos 2 años han aumentado la incidencia de estos casos, porque Canadá se considera un país más suave que Estados Unidos para otorgar asilo y para que las personas se establezcan, y muchas personas estaban usando Estados Unidos para pasar hacia Canadá, y también al cerrarse la frontera sur muchas personas empezaron a tratar de obtener visa de alguna forma para Canadá y pasar por la frontera norte a los Estados Unidos. O sea que esa posibilidad está cerrada. Canadá solamente va a aceptar a las personas que se presenten en un punto de control de migración. Todas las personas que se detecten fuera de que no pasen por un punto establecido serán devueltos a Estados Unidos, y en muchos casos van a tener que justificar si están pidiendo asilo a través de esta forma, ¿por qué no lo pidieron en Estados Unidos? Si lo pidieron en Estados Unidos y lo negaron, entonces es un buen punto porque pueden aplicar de nuevo allá, tienen una buena justificación. Pero bueno, así es como vamos. Cerrada la frontera norte, tanto para Canadá como para Estados Unidos. Es una noticia que algunos piensan que no es muy importante, pero sí hay una incidencia de latinoamericanos que tratan de llegar a Canadá a través de los Estados Unidos. Para paliar este efecto negativo, Canadá se comprometió que durante cada año va a aceptar 15,000 peticiones para emigrar de Latinoamérica, o sea, Centro y Suramérica. No sabemos todavía la forma que la van a procesar, si es a través de un sistema parecido al CBP One, si es llegando a la frontera, pero en este momento absolutamente no tenemos ninguna información de cómo Canadá va a hacerlo. En cuanto tengamos algún conocimiento de esto, por supuesto se lo dejamos saber. Tenga muy buen día, gracias por estar conectado con este resumen de lo que sucedió en inmigración la semana pasada, y recuerda que te lo dijo Enrique.